Buenos días, para los que no me conocen, soy radiólogo de planta del Hospital Regional de Talca. Me dedico, en lo que se refiere a la esfera de ginecología y obstetricia, a la gineconcología y a la patología mamaria. Y actualmente acompaño al doctor Miguel Naranjo en la unidad de radiología intervencionista vascular. Está mi jefatura presente, ya es jefe de la unidad y coordinador de las unidades de radiología vascular intervencionista y especialidad en el área. Bueno, la intención de hoy nace de una estadía que tuve en Temuco, en donde ginecólogos y urólogos trabajaban de la mano con radiólogos e intervencionistas en la patología de placenta creta en el momento del parto, donde ellos participan de una forma muy sencilla junto con los ginecólogos a fin de facilitar la intervención quirúrgica y disminuir, por supuesto, una de las complicaciones más temidas en la placenta creta, que es el sangrado durante la cirugía. Bueno, como bien sabido, esto es una entidad bien compleja, de las que se resuelven de forma quirúrgica en la esfera de ginecología y, y obstetricia, y es compleja tanto su diagnóstico como su tratamiento, en donde evidentemente pues tenemos complicaciones como hemorragias, infecciones, entre otras. Se dice que es un fenómeno infrecuente, pero que ha ido aumentando su incidencia a lo largo de los años, y esto es debido al aumento de las intervenciones quirúrgicas, es decir, de las cesáreas y otras intervenciones que se realizan actualmente a nivel de útero. Por supuesto, ahorita se favorece en muchas partes del mundo el nacimiento vía alta. Y esto hace que sea una patología de la modernidad. En los años 50, pues, teníamos una incidencia de un parto por cada 250.000 embarazos. Ya en los años 80 la incidencia era de 1 por cada 2.500 embarazos, y en Estados Unidos se registran actualmente 1 por cada 533 embarazos. Esto, por supuesto, se ve asociado a la aparición de placenta previa. De hecho, hay estudios que dicen que placenta previa sin cesárea anterior tiene al menos un 5% de riesgo de padecer de placenta creta. Mientras que si tiene cesárea y placenta previa, pues este riesgo aumenta hasta un 20% en las pacientes embarazadas. El factor de riesgo, o los factores de riesgo más frecuentes o de importancia, mejor dicho, son la cesárea y cualquier cirugía uterina. En este sentido, bueno, ustedes conocen mejor que yo esta clasificación: acreta, percreta e increta. La increta es la más nefasta, puesto que atraviesa la serosa y puede tener afectación de órganos adyacentes como vejiga, intestino, abdomen en general. Los pilares diagnósticos son la ecografía y la resonancia magnética nuclear. La ecografía es la primera herramienta diagnóstica. De hecho, muchas veces no llega a la resonancia magnética, salvo cuando hay duda de cuál es la implicación o la implantación anormal de la placenta. Pero muchas veces en la mano de un experto, con la ecografía es suficiente el diagnóstico. Y en cuanto a las complicaciones, más conocidas son, por supuesto, la hemorragia, que puede llevar a un choque hipovolémico. Esto empeora el cuadro clínico si la paciente está acompañada de coagulopatía. Por supuesto que puede haber daño urológico o intestinal, infecciones que por lo general se presentan en postoperatorio, complicaciones postoperatorias propias, presencia de colecciones, entre otros, y finalmente la muerte materna. Afortunadamente en Chile, las estadísticas nos hablan desde el 2009 a la fecha de que las hemorragias o la muerte materna por hemorragia ha caído en un quinto lugar. Actualmente las primeras causas son cardiológicas, asociadas al incremento de la obesidad en las pacientes embarazadas. Bueno, este es un trabajo que se presentó hablando de en dónde nosotros entramos como procedimientos intervencionistas de avanzada en este tipo de patología. En realidad esto habló de los sangrados en general, en el parto y posparto. ¿Ya? El cuadro de la derecha habla de la derecha imagenológica, pues sería a la izquierda de ustedes. El cuadro de la izquierda habla de un score, ¿no? Que va de 0 a 4, en donde la primera, por supuesto, es la presencia de anormalidades en la implantación de la segunda, por supuesto, alteraciones de la coagulación. La tercera, que tengas alteraciones hemodinámicas al momento del ingreso de la paciente, es decir, que tengas frecuencias cardíacas aumentadas y que tengas hipotensión. También habla de la presencia de fibrinógeno y troponina al momento del ingreso. La presencia o ausencia de estas entidades clínicas
hace que el paciente tenga mayor o menor riesgo de ser sometido a algún procedimiento intervencionista. Entonces, por supuesto que si existen todos estos factores presentes en la paciente durante el parto, puede ser susceptible a procedimientos tipo embolización de arterias uterinas, cirugía intraabdominal, ligaduras de arterias uterinas e histerectomía. Este es un trabajo que evaluó la embolización antes del parto de las arterias uterinas, evaluó 50 pacientes en donde se realizó este procedimiento, por supuesto con todo el control de exposición radiológica al feto. Se utilizaron aproximadamente 5 receptores de radiación que se emitía durante el procedimiento, en donde se hizo la ligadura de las arterias uterinas. En estas 50 pacientes, sin embargo, en este estudio en particular, 26% fueron a histerectomía. Y esto es producto de que muchas veces las embolizaciones de las arterias uterinas no es suficiente para detener el sangrado, principalmente cuando estamos ante la presencia de una placenta previa que además se asocia a una placenta acreta. Esto, por supuesto, ha mejorado a lo largo del tiempo y lo favorecen 3 puntos importantes, como es el diagnóstico antenatal adecuado, las variaciones de la técnica, que eso, por supuesto, forma parte de la evolución del ginecólogo al momento de hacer esta cirugía, y el enfoque multidisciplinario en donde nosotros estamos participando actualmente, lo que mejora el manejo de esta patología en todas sus formas. En cuanto a las opciones de tratamiento, pues sigue siendo dominante o sigue dominando el tratamiento, por supuesto, todo el manejo farmacológico, los fluidos, los hemoderivados, que son importantísimos en este tipo de pacientes, la cirugía, que en la mayoría de los sitios hospitalarios de alta complejidad sigue siendo la primera opción cuando están ante la presencia de una placenta acreta, pues los ginecólogos encargados del caso deciden la histerectomía o la ligadura de las arterias uterinas, pero actualmente pues estamos entrando con el tratamiento endovascular y principalmente en aquellas pacientes que quieren preservar útero, en donde existe la posibilidad de preservar el útero. La oclusión y la embolización de las arterias uterinas, por supuesto que es un tratamiento selectivo, inclusive supraselectivo. El éxito va desde un 70 a un 90%, y además de eso, no solamente de detener la hemorragia, puede identificar si existen otras fuentes de perfusión arterial, que muchas veces es un hallazgo intraoperatorio, que no solamente vamos a encontrar irrigación a través de las arterias uterinas. Ahí vemos cómo, bueno, esto es una arteriografía de un útero grávido, de cómo existe una hipertrofia de las arterias uterinas, y se visualiza esta hipertrofia más significativa a derecha que a izquierda. La técnica por parte de nosotros, bueno, donde yo estuve presente en el procedimiento, era un quirófano híbrido. Es un quirófano donde el ginecólogo tiene toda la comodidad para realizar el procedimiento quirúrgico. Estaba el servicio de urología, un representante del servicio de urología, y estaban 2 intervencionistas vasculares. Antes de empezar la cirugía, se realiza la cateterización de las arterias ilíacas internas con técnica de Seldinger, una técnica bien sencilla, guiada por eco, siempre con visualización de las imágenes, y se puede utilizar tanto balones de oclusión de angiografía de las arterias ilíacas como el REBOA, que es un balón de oclusión intraórtico, que es el mismo que utilizan para la corrección de hemorragias masivas en trauma intraabdominal con afectación de la aorta. En este caso, en el procedimiento que yo estuve presente, se utilizó el REBOA, se avanzó hasta la aorta abdominal distal antes de la bifurcación de las ilíacas y se infló el balón. Se hace un test de saturación en extremidades inferiores de forma bilateral para ver si no hay una dominancia de obstrucción de una sobre la otra. Se infla y se desinfla y se ve cuando hay saturación o cuando baja la saturación del mismo. Y ahí inicia la cirugía el ginecólogo. Esto es un poquito para hablar de las complicaciones. Realmente, bueno, esto es un estudio que presenta o estudió las complicaciones de procedimientos realizados en hemorragia en general, hemorragias uterinas o emergencias uterinas, y realmente, bueno, las complicaciones son muy raras. Se dice que las de mayor importancia son el reflujo de las partículas cuando estamos realizando embolizaciones
utilizando este tipo de embolizante o del Helfoam. Sin embargo, esto disminuye muchísimo en las manos expertas porque simplemente al apreciar el reflujo durante el procedimiento uno detiene o espera que esto avance junto con la circulación. Y el sangrado persistente, que en esos casos cuando realizamos una embolización y no es satisfactorio, muchas veces los ginecólogos desisten y deciden realizar la histerectomía. Esto es un poquito de los materiales que nosotros utilizamos, son materiales inocuos, son materiales que están aprobados por la FDA, introductores, guías hidrofílicas, el contraste, mientras que no existe alteración renal, aunque el riesgo-beneficio lo aprueba, nosotros podemos utilizar el contraste en pacientes con embarazos avanzados y podemos también utilizar radiación en el último trimestre del embarazo. Este es el balón de Reboa, que es el balón que se utiliza en el trauma abdominal con afectación de la aorta abdominal. Fíjense cómo es un balón que es blando, que es manejable de forma muy sencilla. De hecho, en la mayoría de las instituciones en los países de avanzada lo hacen sin guía fluoroscópica, simplemente para detener el sangrado y llevar a la paciente que se realice la corrección en instituciones en donde tengan la habilidad para poder hacer este tipo de cirugía. En cuanto a los materiales embolizantes que nosotros utilizamos, estos en general también en lo que se refiere a los sangrados o a las urgencias uterinas, cuando estamos ante la presencia de malformaciones arteriovenosas o la placenta creta, se prefiere la utilización de PVA, que son micropartículas que permiten detener el flujo hacia el vaso de interés. Sin embargo, cuando nosotros queremos preservar la fecundidad de la paciente, utilizamos Helfoam, que permite en todo caso hacer una embolización temporal. Se supone que el Helfoam va a tener una vida entre 3 a 6 meses y luego va a tener el útero una irrigación normal. Pero cuando estamos ante la presencia de laceraciones o perforaciones, que son complicaciones muchísimo más complejas, se prefiere embolizaciones permanentes como la utilización de COL. Esto es un caso de Servei de la Sociedad Española de Radiología Intervencionista, ¿ya? En donde, bueno, se presenta una paciente de 33 años de edad con un parte eutóxico. Ella tenía un síndrome antifosfolipídico. El embarazo fue normovolutivo, se trató con Clexane. La verdad es que ella no tuvo mayores complicaciones y en la semana 36 se decide interrumpir el embarazo. En el posparto inmediato ella presenta 2 episodios de metrorragia, pero 2 meses después acude a cirugía electiva precisamente por esta metrorragia para restos placentarios. Antes de la cirugía se le realiza esta resonancia magnética, en donde podemos apreciar una masa hipervascular. No me deja señalar. Pero las flechas lo dicen, no importa. Ya, donde las flechas blancas ven una masa hipervascular que es dependiente de la pared lateral derecha del útero. Hipervascular porque estamos viendo los puntos negros en la primera imagen. Esos puntos negros son señal de vacío que habla de estructuras vasculares de la lesión. Gracias. Aquí. Esta es la masa hipervascular y estas estructuras que vemos con vacío de señal son los vasos. ¿Okay? Aquí nos hablan que es una lesión ocupante de espacio hipervascularizada. Y este es el útero y aquí vemos que la lesión es dependiente de la pared lateral derecha. Se le hizo una ecografía y ante el riesgo establecido de sangrado, se plantea junto con el servicio de ginecología realizar una embolización profiláctica antes de la cirugía. Aquí tenemos la arteriografía. Normalmente, bueno, entramos unilateral. Si nosotros identificamos el sitio de sangrado de forma específica, entramos ipsilateral o podemos entrar contralateral al sangrado y luego pasar con otro catéter. Pero normalmente entramos ipsilateral y se realiza a nivel de la aorta abdominal distal una ortografía que nos va a decir en dónde está el sangrado. Fíjense cómo vemos aquí arterias hipertróficas y ectasia de los vasos. Esas arterias hipertróficas y ectasia de los vasos son lo que se decidió tratar. Se cateteriza de forma selectiva la arteria uterina derecha. Fíjense cómo se hace otra arteriografía y se ve aún más cómo existe alteraciones o estos vasos tortuosos patológicos, además de la ectasia de los vasos, que lo vemos en una fase un poco más tardía. Se decide embolizar con Helfoam
de forma temporal para preservar la fecundidad en la paciente. Y este es el resultado final. Fíjense cómo se hace una aortografía. Ya no se ven estos vasos patológicos que inicialmente se veían antes de la embolización. Por lo tanto, es un procedimiento exitoso. Ella fue a ecografía y finalmente hubo legrado de los restos placentarios. La paciente egresó a las 48 horas de su hospitalización. Esto no es un caso de placenta creta, porque no hemos tenido la oportunidad ni el gusto de trabajar con ustedes de la mano, pero esto es una paciente de aquí del servicio de gineconcología, una paciente de 69 años de edad, que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino 2B. Ella fue tratada en febrero del 2022 con quimioterapia y radioterapia. Ella reingresa en el mes de octubre, es hospitalizada por hematuria franca de 2 días de evolución, que además se asociaba, realmente no había una descompensación hemodinámica en la paciente, pero requirió la transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos. Fue presentada en el Comité de Gineconcología y para visualizar la posibilidad del parte del servicio de radiología intervencionista de la embolización de este sangrado. Este era el escáner. Fíjense cómo en ella se ve una masa de aspecto tumoral que está paravesical, ya con importante realce posterior a la administración de contraste endovenoso, y en esta misma imagen, que es un corte axial de tomografía, imagen densa intravesical, corresponde a un coágulo. En ella, bueno, la imagen no se ve muy bien, pero se realiza igual que en el otro procedimiento ya mencionado. Se entró a nivel de la arteria ilíaca izquierda, pasamos con un catéter Pictel, se realiza una ortografía, y en la ortografía nosotros podemos evidenciar que existían vasos y ectasia, vasos patológicos y ectasia a derecha. Se cateterizó de forma selectiva la arteria hipogástrica, y en vista de que esto era un sangrado vesical, se decidió realizar también una embolización temporal con Helfoam, ya, de la arteria hipogástrica. La paciente realmente egresó, a pesar de que fue una embolización bien proximal, no fue súper selectiva, egresó sin sangrado, sin dolor y sin complicaciones a la marcha, por lo menos con la extremidad derecha, que era de donde estaba la patología. Aquí abajo, esto lo saqué de la historia clínica de la paciente. En el mes de noviembre se evalúa nuevamente. Bueno, si bien es cierto, es una paciente que ya estaba en cuidados paliativos, al examen físico ella no reportó sangrado, y además de eso tenía micciones claras sin evidencia de hemorragia, que era la finalidad de la embolización. Bueno, un poco para concluir, sin embargo, lo que entiendo, Miguel también va a mencionar algunos casos de otras entidades que se resuelven con radiología intervencionista. La placenta creta es una causa de hemorragia en el posparto y durante el parto, lo que hace importante que el tratamiento sea multidisciplinario y que cuenten con nosotros en todo caso si se planifica un procedimiento, poder ingresar y ayudar a la paciente y ayudarlos a ustedes también, porque por supuesto el hecho de que la paciente sangre durante la cirugía es una complicación que ningún ginecólogo quiere. Los agentes embólicos van a variar dependiendo de la causa del sangrado, como lo mencioné durante la exposición. La oclusión temporal de las arterias ilíacas se puede realizar de forma segura, así como su embolización, y la embolización temporal da una ventaja, que es que si en presencia de una paciente joven podemos preservar la fecundidad. Y definitivamente que nos quede a todos grabados que es entidad de trato multidisciplinario. Si tienen preguntas. Claro, existe la mayoría de los trabajos. Ah, ya. Sí, en el pabellón. Claro, claro. Nosotros entramos, se realiza el procedimiento y se saca la guagua. De hecho, el procedimiento sin embolización de las arterias uterinas, que es con la utilización del balón, es ni siquiera se coloca el balón, o sea, se coloca el balón previo a que ustedes entren.
en el momento de la ligadura del cordón umbilical, allí se infla el balón, ¿ok? Y claro, porque están sacando el feto. Ahí se infla el balón y entonces uno realiza su test, es que bueno, sí, el balón está bien inflado y comienza la histerectomía. Fátima, me falta la duda cuando se refiere a detectar y ocluir con balón, ¿se refiere a la histerectomía o a la histerectomía? Como le digo, nosotros no tienen que recoger, se puede ser selectivo. Claro, podemos ser selectivos a nivel de la hipogástrica, pero el balón, cuando no se va a embolizar, lo puedes inclusive colocar a nivel de las ilíacas, balones vasculares, obstruyendo las ilíacas y obstruyendo lo que es la aorta distal, sin ningún problema. Después, por supuesto, del pinzamiento del cordón umbilical. Y es para disminuir el sangrado durante la histerectomía. Lo que tú viste en Temuco, tuvieron el procedimiento Sí. ahora, ¿ocluían uterina o ilíaca? La aorta distal. Ellos entraron con un balón, sí. Ellos entraron con un balón, obstruyeron la aorta distal después del pinzamiento del cordón umbilical. Ellos entró ginecología, hizo la histerectomía, luego se desinfla el balón para ver si hay sangrado visible clínicamente. Ellos no vieron sangrar y cerraron la cavidad. No hubo necesidad de embolizar. Hay más preguntas. Bueno, de todas maneras, esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para los que están online? Claro, aquí estamos hablando o Fátima hizo la presentación sobre Placenta Ácreta en base a lo que vio en Temuco y una conversación que tuvo con una colega. Pero igual sabemos que el sangrado postparto, probablemente la placenta ácreta es de las menos frecuentes, ¿no? Que la atonía uterina es lo más frecuente y se lleva como el 70% de las causas de sangrado postparto, ¿no? Yo creo que tener en cuenta que la embolización probablemente no es la primera arma hasta el sangrado postparto, pero yo creo que hay que tenerlo en la bitácora. Ustedes mejor que nosotros saben que primero probablemente es lo farmacológico, masaje uterino, balón, pero cuando esas cosas fallan, que a veces sucede, yo creo que el contar con la embolización significa darle la oportunidad a la paciente de no hacerle una histerectomía. Entonces, yo creo que lo interesante de esto, y no solo insisto en placenta ácreta, sino en sangrado postparto, es poder contar con la posibilidad de aquellas pacientes que no se le debiese quitar el útero, tener la posibilidad de embolizarla. Y luego sabemos que está el tema de la atonía uterina, que se lleva como el 70% de los sangrados, pero también tenemos la posibilidad del trauma como otra causa de sangrado postparto. E inclusive en el trauma a veces hacen histerectomía y no se resuelve, porque el origen del sangrado es de otro vaso, que probablemente ustedes no lo puedan ver allí porque a esa paciente no le van a hacer ustedes una angiotac previo a la histerectomía o no le van a hacer una angiografía previo a la histerectomía. Entonces probablemente sea una paciente que se lleve una histerectomía sin que le resuelva el problema. Entonces yo creo que quizás lo interesante de contar con la embolización como un arma ante el sangrado postparto es, uno, evitar las histerectomías y dos, resolver en aquellos casos que aún después de histerectomía no son resueltos. Eso, no sé si hay por ahí alguna. Claro, a ver, esa pregunta práctica tiene una respuesta administrativa. Nosotros hemos estado colaborando con otros servicios, por ejemplo, atendemos sangrantes de cirugía o atendemos sangrantes de muchas otras cosas, y en los últimos años hemos estado viniendo en horario inhábil a Honoren,
Estamos muertos. No, pero... A las 10 de la mañana. Ah, no. Se llaman condiciones ideales. ¿Cuánto tenemos? Nada. O sea, pedir, o sea, si está la sala de hemodinamia ocupada en ese momento, o sea, si están haciendo un caso de cardiología, está haciendo un caso, obviamente hay que esperar que termine el caso. Claro. Sí, pero se supone que si esa paciente comienza a sangrar, corríganme ustedes, pero comienza a sangrar posparto, ¿no? ¿Ya? Y está dentro de esas 24 horas del posparto, comienza a sangrar, falló lo farmacológico, falló el masaje uterino, le colocaron un balón, falló el balón, con lo cual nos da un tiempo de que cuando ustedes ya ven que falló lo farmacológico, falló el masaje uterino, probablemente deberíamos estar enterados nosotros, porque es una paciente que potencialmente puede ir a una embolización. Quizás algo ahí importante, dependiendo de cuál sea la causa, que es algo que Fátima por ahí nombró, pero en las atonías uterinas, siempre las embolizaciones son temporales, con lo cual yo creo que eso es otra cosa importante de contar con esto, que se va a preservar la fertilidad de la paciente. O sea, siempre que se va a utilizar el FOAN y eso va a preservar la fertilidad. Pero sí, se puede hacer, en lo práctico lo podemos hacer. Claro. Las preventivas, por ejemplo, del valor claro. Han ido seleccionando un criterio de selección de pacientes, pensar que uno como preventiva, para secundaria, pensando en el riesgo eventual de la hemorragia. No todas las pacientes son para ello. Ha ido una forma de selección de pacientes por las cuales decimos esta paciente es mejor que hagamos todo el... Claro, a ver, no hay ningún estudio que sea randomizado o ciego que vaya a establecer digamos, un criterio fijo, pero por ejemplo el score que ella colocó, que colocó Fátima, es un score que va de 0 a 5 puntos, que tiene 5 variables. Una variable es obviamente el trastorno, o sea, la placenta, trastorno de placentación, pero además, si esa paciente tiene trastorno de placentación, tiene trastorno en los tiempos, se presenta taquicárdica con frecuencia de más de 115, se presenta con fibrinógeno disminuido o se presenta con troponina, si tiene los 5, además con 4 criterios, en ese trabajo, que insisto, fueron 50 pacientes, el 100% terminó en algún proceso, en algún procedimiento intervencionista de avanzada, llámese embolización o cirugía. Pero con esos 5 criterios, con que tenga trastorno de la placentación, que tenga trastorno de la coagulación, que tenga fibrinógeno disminuido, que se presente taquicárdica o que se presente con troponina positiva, eso sería, digamos, una manera de responder su pregunta. ¿Sabes que tenemos para implementar esto? Es que no la tenemos. No hemos hecho, no conocemos, no tenemos experiencia. Claro. Y la resistencia a los cambios siempre es muy importante. Me va a hacer caminar. ¿Ah? La placenta ágreta con la cercanía o el compromiso de colaboración de los oncólogos para que dejarse en el aparato vascular y ligar la hipogástrica, por ejemplo, es una alternativa en la que han participado incluso en la formación de nuestros becarios. Entonces, hasta el momento nos bajamos del caballo de una manera en que nos hemos bajado durante algunas décadas con más éxito o con algunos fracasos. Esta técnica ha sido ya descrita en algunos lugares y se usa. Las guías americanas las contienen como parte del sistema terapéutico y tratando de responderle la inquietud del doctor Becker, a mí no me cabe duda que montar esto en un horario hábil o inhábil va a depender de en qué momento estemos hablando, porque cuando lo hagamos varias veces
va a ser evidentemente más fácil porque las primeras 4 o 5 van a ser para pegarse un tiro, o sea, la coordinación no es fácil, etcétera, y existe la duda ante lo nuevo. Así que yo creo que una primera conversación es interesante, vamos a tener algunos casos, hemos visto que lo han hecho en la Católica, hemos visto que lo han hecho en la clínica alemana también, y que han hecho reportes de casos, pero como tú dices, yo revisé a propósito de la presentación que usted, había alguna, mucha casuística y no encontré. Hay un alcance con respecto a eso. Claro, siempre existe la duda de cuál es la experiencia o cuál podría ser la experiencia de nosotros en esto. Las embolizaciones básicamente es lo mismo en cualquier parte de la estructura vascular. Nosotros embolizamos todas las semanas, tenemos embolizaciones de distintas cosas. Evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que saber? Saber la anatomía vascular. Y más allá de eso, experiencia en embolización tenemos, llevamos haciendo embolización años en el hospital. Entonces, porque pudiera quedar la duda de que, a ver, es que no tienen experiencia en esto, pero no, sí tenemos experiencia en esto, aunque no lo hayamos hecho, y esto puede sonar loco, pero tenemos experiencia porque embolizamos semanalmente distintas cosas, distintas arterias. Esto sería embolizar una arteria más. Entonces, no sería algo completamente nuevo para nosotros, sino sencillamente embolizar una arteria más.